En la porción bíblica de esta semana podremos ver de manera muy clara lo decepcionante y frustrante que es la conducta humana y la fidelidad permanente de Dios hacia su pueblo amado cuando éste también se mantiene fiel. Shelach Lecha, envía para ti. Y destaca el relato que había 12 espías, los cuales son enviados a explorar la tierra prometida, una persona de cada tribu, y 10 espías regresan con un mal reporte. Solo uno regresa con un buen reporte y uno más se une después al que dio el buen reporte. Aquí hay 3 temas principales en esta historia: los intereses ocultos de algunos líderes, como Dios juzga la rebelión, también la fidelidad de Dios a sus pactos. Números 13, 21 al 25. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Aquí destaca algo que está muy curioso: los espías realizaron exactamente el mismo recorrido que realizó Abraham. Él también recorrió la tierra, pero las noticias que dieron 10 de los espías fueron negativas. Números 13, 27 al 32. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Esta tierra ciertamente fluye leche y miel. Con esta confirmación comienzan su relato los 10 espías, para después concentrarse en los que habitan esa tierra, señalando que son un pueblo fuerte y que hay ciudades fortificadas, y que ahí está Amalek, quien los atacó en el desierto. Tierra que traga a sus moradores, y que aquí habitan seres gigantes. Cuando alguien quiere manipular, comienza diciendo una verdad para después deformarla. Realmente los espías no hablaron mal de la tierra prometida, hablaron en contra de poder conquistarla. Asustaron a la gente y Dios se enojó por eso. ¿Pero acaso es pecado asustarse? La pregunta es: ¿acaso Israel tenía que conquistar esa tierra? Génesis 12, 5 al 7. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Adonai a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Génesis 26, 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham.
Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Adonai y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Génesis 35 del 9 al 12. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Éxodo 33, 1 y 2. Adonai dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Aquí, como vemos, Dios prometió dar esa tierra a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y a Moisés le dice que será Dios mismo quien echará a los habitantes de la tierra prometida para que su pueblo pueda poseerla. Entonces aquí vemos que hay un interés oculto de parte de los líderes de las tribus que recorrieron la tierra. Cuando vieron esta tierra generosa, pensaron en la libertad del pueblo, y eso los llevó a creer que perderían el liderazgo de sus tribus. Ese era el miedo que les embargó. Así se produjo un escepticismo y la falta de certeza, y es ahí cuando la persona comienza a actuar bajo su propio criterio, sintiéndose dueños de la verdad y merecedores de todo, poniendo en duda la promesa de Dios. Así, cuando un líder actúa bajo su propio criterio, por su propio entendimiento, atrae la atención a él y pone en entredicho la palabra de Dios, incluso haciendo uso de violencia, como en el caso de los espías. Pero entre ellos hubo uno que pensó diferente, quien es Caleb, el príncipe de la tribu de Judá. ¿Por qué este hombre pensó diferente a todos los demás? ¿Y qué fue lo que fortaleció su fe? En el recorrido que hicieron los 12, Caleb contempló algo que los demás no pudieron ver. Números 13:22. Y subieron al Negev y vinieron a Estebrón. En hebreo dice así: Vayalú Benagev, subieron al Negev. Esta frase está en plural, refiriéndose a los 12 espías. Y enseguida dice: Vayabó ad Hebrón, y vino a Estebrón. Esta frase se encuentra en singular, pues se refiere a solo uno de ellos, Caleb, que llegó a Hebrón. Y en Hebrón está Macpela, la tumba de Abraham, Isaac y Jacob. Así que contemplar la tumba de los patriarcas de su pueblo le dio a Caleb una visión distinta a los demás, porque allí estaban aquellos con los cuales Dios hizo el pacto de dar esa tierra a su descendencia. No tenía por qué dudar, ahí estaba el cumplimiento de esa promesa. Por eso dijo en Números 13:30: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más tarde Josué, de la tribu de Efraín, se uniría a Caleb. Pero el pueblo lloró y se lamentó, dudando de Dios, y se maldijo a sí mismo. Números 14, 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Desearon morir en el desierto, y en el desierto murieron. Números 14, 32 al 34. En cuanto a vosotros,
vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y luego una serie de errores sobre errores y errores tras errores que se volvieron y se han vuelto completamente clásicos en la gente que practica una religión, pensando que Dios va a respaldar lo que ellos quieren hacer, como si Dios estuviera a su servicio. Eso es lo que la religión enseña, a seguir a los iluminados por encima de seguir la palabra. Y esa enseñanza es una completa rebeldía. Y esa rebeldía Dios la juzga. Cuando alguien está en el camino de la fe y las cosas se le complican, la duda aparece y comienzan las deducciones personales y la palabra de Dios empieza a empañar. No dejas de creer, pero ya no practicas lo que es la fe. Dios no te va a desamparar, pero morirás en el desierto. Lo que hace diferente a la fe hebrea de todas las otras religiones es la experiencia de todo un país viendo como testigos las cosas que Dios hizo. Y al final, después de los 40 años en el desierto, solamente las generaciones mayores de 20 años entraron. Y esto nos deja una moraleja muy fuerte. ¿Porque solo las generaciones jóvenes entraron? Porque estaban demasiado llenas de su pasado. Su cerebro ya estaba muy influenciado de tal manera que les era muy difícil el cambio. No estaban dispuestos a pagar el precio por cambiar las cosas. Igual que pasa hoy en día actualmente en estas generaciones. Esto nos confirma lo que dijo el Mesías. Muchos son llamados y pocos los elegidos. Tenemos 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Con esto vemos que esto es en serio, no es un juego. Tiene que ver con nuestra vida, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra manera de andar todos los días en nuestra vida. Más allá de los datos técnicos que nos ayudan a encontrar el contexto, podemos profundizar más en el aspecto personal. Y la pregunta es, ¿cómo aplicar las enseñanzas de esta porción a nuestras vidas individuales? A los 12 años, tanto niños como niñas empiezan su responsabilidad de estudiar y aprender las Sagradas Escrituras. A los 20, entonces la responsabilidad es combatir contra los enemigos de Dios, pues recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. Es decir, a partir de los 20 años, el hombre ya debe de estar capacitado para predicar la palabra de Dios y de dar testimonio con su vida misma. Los censos de Israel, ordenados por Dios, tienen la implicación de que para Dios cada uno es particularmente importante. Tan es así que el sacrificio del Mesías fue por todos en conjunto y por cada uno en particular. Esto también nos enseña que la identidad general como pueblo de Dios no elimina la identidad personal de cada uno, permitiendo así la diversidad en el llamado que tiene cada quien. Ser parte del pueblo elegido y la convivencia permanente con Dios es un gran honor y un alto privilegio, pero en el reino de los cielos se juzga con equidad. Por lo tanto, el más privilegiado tiene mayor responsabilidad frente a los demás, y esto es justamente lo que el pueblo siempre ha renegado, su responsabilidad. Ha desechado la libertad y se ha desviado en el libertinaje, y esto ha provocado el mayor cáncer en la humanidad: dudar de la palabra de Dios. Al llegar a las cercanías de Canaán, un representante de cada tribu fue de turista a conocer la tierra que Dios les había prometido. Para traer información del lugar, 10 trajeron un mal reporte, dudando así de que Dios les fuera a entregar esta tierra que les había prometido. Y la consecuencia fue que el pueblo tuvo que vivir 40 años en el desierto. La rebelión a Dios es dudar de su autoridad, y eso es un insulto, una ofensa al Creador, y eso siempre trae consecuencias.
Sin embargo, Dios perdona y vuelve a mostrar su amor a su pueblo, pero la consecuencia tuvo su efecto. El amor no quita la consecuencia. No se puede dudar de la palabra de Dios, porque en su palabra está su presencia.